Bienvenidos a otro video de Mari Cocina. En este video les compartiré la receta de un delicioso panqué de mantequilla con frutos secos o fruit cake. Espero les guste. Acompáñenme a preparar la receta. Vamos a empezar partiendo los dátiles en pequeños trozos. Hay que quitarles este huesito que tienen en el centro y partirlos del tamaño que deseen. El listado completo de los ingredientes se los dejo como siempre al final del video y en la cajita de información. Una vez que terminamos de partirlos todos, continuaremos con las nueces. Solo los voy a partir a la mitad, ya que me gusta sentir los pedazos grandes en el panqué al comerlo. Aquí es al gusto de cada quien. Ahora siguen las almendras, que al igual que las nueces, solo partiré a la mitad, y solo unas cuantas, las demás las dejaré enteras. Enseguida vamos a mezclar todo en un recipiente amplio. Primero voy a agregar la mezcla de frutos secos que compré. Después las almendras, los arándanos, los dátiles, que por cierto son muy pegajosos, las nueces y por último las cerezas, que pueden partirlas en mitades o en pedazos más chicos, pero a mí me gusta ponerlas enteras. Ahora vamos a revolver muy bien, tratando de que se mezclen todos los ingredientes perfectamente. Y enseguida agregaremos las 2 tazas de brandy y mezclaremos nuevamente para que todo se hidrate con el brandy. Ahora vamos a tapar o cubrir con plástico el recipiente y reservamos. Lo ideal es dejarlas macerar por 24 horas, pero si no tienen tanto tiempo, déjenlas el mayor tiempo posible, 3, 4 o 5 horas. Yo las dejé por 24 horas afuera del refrigerador ya que está fresco. Los frutos ya están listos. Vamos a continuar con la receta. Preparemos el panqué. En este momento podemos encender el horno a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit. Primero cerniremos los ingredientes secos en un recipiente. Empezaremos con la harina, después el bicarbonato, el polvo de hornear, la canela, la nuez moscada y por último el jengibre. Cernimos los ingredientes secos y después mezclamos todo muy bien. Al cernir la harina con los ingredientes secos, nos aseguramos de evitar los grumos en la masa y ayudamos a que todo se integre mucho mejor, obteniendo un delicioso panqué. Antes de continuar, vamos a colar los frutos macerados y reservaremos el brandy para usarlo más adelante. Con el brandy que quede después de colar los frutos, prepararemos un almíbar que queda riquísimo y no tan fuerte. Vamos a continuar en la batidora. Ponemos la mantequilla a temperatura ambiente en el tazón de la batidora y agregaremos los azúcares. Batiremos a velocidad media durante unos 2 o 3 minutos. Aquí agregaremos el primer huevo, ahora el segundo, ya que se integró muy bien, agregamos el tercero, el cuarto y el último. Detenemos la batidora para raspar las paredes y el fondo y asegurarnos de que todo se mezcle muy bien antes de agregar la harina con los demás ingredientes secos. A velocidad baja iremos agregando la harina y batiremos solo a integrar para evitar que se desarrolle el gluten.
Apenas se integre la harina, detenemos la batidora y rasparemos de nuevo las paredes y ya está lista nuestra masa. Ahora solo vamos a agregarle los frutos macerados en brandy, dejando suficiente para decorar, y de manera envolvente los mezclaremos a la masa. Como esta masa es muy densa, los frutos se esparcen muy bien y no se van al fondo. Aún no está cocido y tiene un aroma riquísimo. Vamos a rellenar los moldes. Voy a usar este molde que mide 23 centímetros de largo por 13 centímetros de ancho por 7 de alto. Aquí ya lo engrasé con mi desmoldante que no falla. Voy a ir poniendo la mezcla y presionando con la espátula para que no queden huecos. Me salieron dos moldes, el grande que les mostré y este más pequeño. Vamos a meterlos a hornear por aproximadamente 50 minutos a 1 hora. Esto va a depender del tamaño y tipo del molde que usen y recuerden que cada estufa es diferente. Mientras vamos a preparar el almíbar. Es muy sencillo y le da un toque muy delicioso, vale la pena prepararlo. En esta cacerola tengo calentando una taza de agua y agregué 2 cucharadas de azúcar. Lo vamos a revolver hasta que se disuelva el azúcar y enseguida agregaremos una cucharada de vainilla y por último el brandy que quedó de las frutas maceradas al colarlas. Aquí pueden agregar la cantidad de brandy que gusten o bien pueden agregarlo directamente sin el almíbar, pero a mí me gusta mucho más así. El pequeño ya está listo, tardó 38 minutos. Vamos a desmoldarlo para que se enfríe completamente. Ya está listo el grande, lo dejé 56 minutos. Vamos a desmoldarlo también para que se enfríe completamente y ya fríos los vamos a regresar a los moldes para ponerles el almíbar. Ya están fríos, los regresé a los moldes y con una palita de brocheta voy a picarlos por toda la superficie para después con una brochita les aplicaré el almíbar. Si tienen tiempo los pueden estar humectando cada 2 horas unas cuantas veces para que queden muy hidratados. Ahora solo falta decorarlos. Vamos a poner el relleno que reservamos encima y aquí pueden decorarlos a su gusto. A mí me gusta ponerles mucho. Ahora vayamos a los resultados. Vean qué deliciosos y qué bonitos se ven. Pueden hacerlos para algún regalo y también pueden hacerlos en moldes individuales. Vamos a partirlos para que vean qué bien quedan. Quedaron muy ricos, tienen una textura muy suave y por supuesto que entre más veces los hidraten, mejor quedarán. El almíbar que les pusimos está buenísimo, tiene un toque de sabor a brandy pero no muy fuerte. Espero que les haya gustado la receta y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse en este momento y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Nos vemos en la siguiente receta.